mi gente, vamos a continuar resolviendo este examen con la parte de interacción electromagnética, donde vamos a tener una primera opción referida al campo eléctrico y una opción B que será un ejercicio de campo magnético. Antes de comenzar, por favor no olviden suscribirse al canal, es gratis, podéis ver ejercicios de un montón de asignaturas de ciencias y a mí me ayudáis un montón. Vamos por tanto a plantear la situación que nos están pidiendo. Nos dicen que tenemos un dipolo formado por dos cargas puntuales separadas a una distancia de 3 metros. De acuerdo, vamos a hacer un dibujo de la situación. Hay una carga Q1 positiva, la voy a poner yo aquí en el lado izquierdo, pues no me dice nada de dónde colocarla, no me da coordenadas como tal. Vamos a suponer que esta es la carga 1, es de 3 nanocoulombios, es una carga positiva, y luego vamos a colocar aquí en el otro extremo una carga negativa que también es de 3 nanocoulombios, una carga 2, pero es una carga negativa. Hay una distancia de separación entre ellas de 3 centímetros. Perfecto, pues de aquí a aquí tenemos 3 centímetros de distancia. Y me dice que hay otra partícula de carga Q sub 0 de 2 nanocoulombios que se coloca en reposo en un punto A entre las cargas anteriores, pero a una distancia de 1 centímetro de la carga positiva. Es decir, más o menos aquí, a 1/3 de la distancia, es donde vamos a tener un punto A, y ahí va a colocar otra carga positiva, una Q sub 0, a una distancia de 1 centímetro de la carga positiva. Entonces vamos a colocar aquí a 1 centímetro de distancia, tenemos ya la distribución planteada. Me pide, primer apartado, vector fuerza electrostática que ejercen Q1 y Q2, es decir, las cargas de los extremos, sobre la carga que está en el centro, sobre la Q sub 0. Bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, con respecto a la Q1 y Q0 son positivas las dos, por tanto la fuerza que ejerce Q1 sobre Q0 es repulsiva, que vamos a plantear aquí un primer vector fuerza, sea la fuerza de la carga 1 sobre la carga 0. Y luego tenemos la carga negativa, la Q2, que lo que va a hacer es atraer a la carga positiva. Entonces vamos a poner aquí otro vector fuerza. Voy a hacer un poco más chiquito porque como la carga Q2 está más lejos, quiero entender que esta va a dar un poco más pequeña esa fuerza. Bien, las dos fuerzas van hacia la derecha. En cualquier caso, bueno, nosotros aquí, para poder resolver esto, tenemos que utilizar la expresión de la ley de Coulomb, que es que la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es la constante dieléctrica por el producto de las dos cargas con sus respectivos signos dividido entre la distancia que hay entre las dos cargas al cuadrado, y luego meteremos un vector unitario en esa dirección. Lo que es cierto es que la fuerza total que va a sufrir la carga 0 por el principio de superposición va a terminar siendo la sumatoria de esas dos fuerzas. La fuerza o fuerza total que sufre la carga 0 pues va a ser la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 0 más la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 0. Una sumatoria vectorial. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular ambas fuerzas, por tanto. Lo podemos hacer si quieren por separado y luego pues sumamos todo. Fuerza de la carga 1 sobre la carga 0, constante dieléctrica, producto de las dos cargas, la 1 y la 0. La distancia de 1 a 0 al cuadrado y luego el vector unitario en la dirección desde la carga 1 hasta la carga 0. Y lo mismo con la fuerza de 2 a 0, constante por carga 2 por carga 0, partido la distancia desde 2 hasta 0 al cuadrado, y vector unitario de la carga 2 a la carga 0. Al igual que en gravitatorio, si vieron el vídeo anterior, esos vectores unitarios son los vectores que van de la carga al punto. En este caso, de la carga 1 al punto donde está la carga 0, este sería el vector unitario de 1 a 0. Y de la carga 2 al punto 0 tendríamos este otro vector unitario de la carga 2 al punto donde está la carga 0. Esos son vectores I, porque son vectores completamente horizontales. O sea, este concretamente es el I y este es el menos I. Entonces eso es lo que tendremos que poner ahora ahí, en la expresión de las fuerzas. Bueno, constante dieléctrica 9 por 10 a la 9 en ambos lados, el producto de las cargas, carga 1 y carga 0. Carga 1, 3 nanocoulombios, 3 por 10 a la menos 9 coulombios. Carga 0,
2 por 10 a la menos 9 coulombios partido por la distancia de la carga 1 a la carga 0. Eso es 1 centímetro. Cuidado, en metros. Hay que pasarlo a metros. 0,01 al cuadrado. Y aquí, por tanto, ponemos ese vector unitario y este de acá. Y luego acá ponemos Q2, Q0. La Q2 es negativa. Menos 3 por 10 a la menos 9 coulombios. La carga 0, 2 nanocoulombios, partido la distancia ahí son 2 centímetros, son estos 2 centímetros restantes, pues 0,02 al cuadrado y vector unitario que sería menos i en este caso. Bueno, pues sacamos calculadora y le damos ahí zapatilla. 9 por 10 a la 9, 3 por 10 a la menos 9, 2 por 10 a la menos 9, metemos todo, esto me queda en principio 5,4 por 10 a la menos 4, por i, 5,4 por 10 a la menos 4 y son newton. Y si cambiamos acá, ponemos los 2 centímetros y aquí la carga de 3 nanocoulombios en negativo, me queda menos 1,35 por 10 a la menos 4, pero por menos i, que es el vector unitario, queda positivo también. 1,35 por 10 a la menos 4 y newton. Bueno, pues la suma total, como las dos tienen componente i, pues se suma directamente su componente, las dos componentes i. 5,4 más 1,35 es 6,75 por 10 a la menos 4 y newton. Perfecto, pues con esto ya tenemos el primer apartado. Apartado A, fuerza electrostática. Vámonos al apartado B, donde me piden trabajo. Bueno, lo he dicho, en el apartado B, como me piden trabajo para trasladar la partícula de carga Q sub 0 desde el punto A hasta el punto B, nosotros tendremos que utilizar la expresión de menos la carga por potencial en el punto final menos potencial en el punto inicial. Carga por diferencia de potencial, básicamente. ¿Cuál es la cosa? Bueno, porque en este caso sería la carga Q sub 0, que es 2 nanocoulombios, o sea, 2 por 10 a la menos 9, pero ahora mismo yo los potenciales no los conozco en ninguno de los puntos. Sé que este era el punto A, el punto que estaba a 1 centímetro de distancia de la carga positiva, Q1, pero ahora me están dando que también hay un punto B, que está a 1 centímetro, pero de la carga negativa. O sea, más o menos por aquí estaría el punto B. Bueno, pues tenemos que calcular los potenciales. Vamos a calcular primero el potencial en A, que sería el potencial de la carga 1 sobre el punto A más el potencial de la carga 2 sobre el punto A. El potencial eléctrico sería constante por carga partido distancia. En este caso estamos haciendo esta, sería la carga 1 y abajo la distancia desde la carga 1 al punto A. Y luego le sumamos también la constante K por Q2 partido distancia de la carga 2 al punto A. Es decir, 9 por 10 a la 9 por Q1, que son 3 nanocoulombios, partido la distancia de aquí a aquí, 1 centímetro, aquí va sin elevar al cuadrado, y luego 9 por 10 a la 9 por Q2, que es menos 3 nanocoulombios, partido 2 centímetros. Tiro de calculadora y me sale un potencial de 1350 voltios. Bueno, y calculando el potencial en el punto B es muy parecido. He hecho un copia-pega y he modificado simplemente las distancias a las diferentes cargas, que ahora serían de la carga 1 al punto B y de la carga 2 al punto B. Estamos a 2 centímetros de una y a 1 centímetro de otra. Bueno, pues aquí el resultado me da menos 1350 voltios, el mismo potencial pero en negativo. Teniendo estos datos, volvemos aquí a la fórmula del trabajo e introducimos esos datos. Digo, menos 2 por 10 a la menos 9, vamos a subir el dibujito por aquí que me molesta, por potencial en B, que es menos 1350, menos potencial en menos 1350 otra vez, y aquí pues obtengo un trabajo total de 5,4 por 10 a la menos 6 julios. Completo. Ya tenemos hecho el ejercicio completito de campo eléctrico, distribución de cargas puntuales. Vámonos a la opción B, que es la de los dos ejercicios cortos independientes. El primer ejercicio, el 5, me habla de el típico ejercicio de dos hilos conductores rectilíneos y paralelos. Vamos a ir planteándolo. Dicen que están recorridos por corrientes de 10 y 20 amperios, ambos en sentido positivo del eje Y. Entendemos que los dos pues van con las intensidades de corriente hacia arriba. Esta es la intensidad 1 y esta es la intensidad
2. Separados a una distancia de 10 centímetros. Esta distancia de separación son 10 centímetros. Dice, calcule el vector campo magnético creado en un punto situado en el plano que contiene a los dos conductores a una distancia de 10 centímetros del primer conductor y 20 centímetros del segundo. Vale, entonces estamos en esta situación. Voy a desplazar un poco los conductores y sé que tengo que irme otros 10 centímetros hacia la izquierda y colocar aquí el punto. Vamos a hacer que esto sea, por ejemplo, punto P. Ese punto P está a 10 centímetros del primero y a 20 centímetros del segundo. Tenemos que tener en cuenta que para analizar el campo magnético en un punto así, tenemos que analizar esto, digamos, desde los ejes tridimensionales. Vamos a hacer como que esto es un eje tridimensional para poder reflejar que el campo magnético puede ir hacia afuera del papel, o sea, hacia nosotros, o hacia dentro del papel. ¿Qué pasa? Que por la regla de la mano derecha, yo me doy cuenta que el primer conductor, bueno, tanto el primer conductor como el segundo, que tienen las intensidades de corriente hacia arriba, eso generaría un campo magnético en sentido antihorario, es decir, que este primer hilo generaría alrededor de él un campo magnético en sentido antihorario, pero cuando toca el punto P, el vector que yo tengo que representar en realidad de campo magnético iría tangente a esa circunferencia, o sea, iría hacia nosotros, hacia afuera del papel. Este de acá será el campo magnético del hilo 1 sobre el punto P. Y lo mismo exactamente igual va a pasar con el hilo 2. Es cierto que está más lejos, por tanto entendemos que a priori, al estar más lejos, la intensidad de campo debería ser más pequeña, aunque bueno, también estoy viendo que la intensidad es mayor, entonces a lo mejor se compensa una cosa con la otra, pero en definitiva también por la regla de la mano derecha, el campo sería en sentido antihorario y también al tocar el punto P generaría otro vector de intensidad de campo magnético. Vamos a representarlo así: intensidad de campo magnético del punto 2 al punto P. Bien, entonces las dos intensidades de campo van en el mismo sentido. Las dos van, digamos, hacia nosotros, hacia afuera del papel. Por tanto, la intensidad de campo total en ese punto P pues va a ser, digamos, la suma de la del hilo 1 sobre el punto P más la del hilo 2 sobre el punto P. Si queremos ponerle que esto, si esto es el eje Y y esto supone que es el eje X y queréis poner que este es el eje Z, pues lo podéis poner para expresarlo en forma vectorial. En este caso, como me pide el vector de campo magnético, necesitaré, digamos, expresar esto en forma vectorial. Por tanto, fíjense que le he puesto yo a esta representación gráfica una nomenclatura a los ejes: eje Y en vertical, eje X en horizontal, y he puesto yo, en este caso al menos, el eje Z como ese eje que viene hacia nosotros. Así que si lo que queremos hacer esto en forma vectorial, pues vamos a expresarlo así y utilizaremos la ley de Biot para calcular el campo. Según la ley de Biot y Savart, el campo magnético generado por un conductor rectilíneo es la permeabilidad magnética en el vacío por la intensidad de corriente partido 2pi por la distancia, y luego pues añadiremos un vector unitario. Pues lo que vamos a hacer, si trasladamos eso a cada una de las dos expresiones, campo del hilo 1 será permeabilidad magnética por intensidad del hilo 1 partido 2pi por la distancia del hilo 1 al punto P. A esto le vamos a poner el vectorcito unitario K, dado que estamos aquí en el eje de las zetas. Por tanto, el vector unitario que rige aquí es el K, y luego le añadiremos permeabilidad magnética por intensidad del hilo 2 partido 2pi por distancia del hilo 2 al punto P, también con la K. Bien, permeabilidad magnética 4pi por 10 a la menos 7, intensidad del hilo 1 10 amperios, 2pi por distancia del hilo 1 al punto P son 10 centímetros, pues 0,10 por K, y el otro será 4pi por 10 a la menos 7 por los 20 amperios del hilo 2, y aquí abajo 2pi por 0,20 de distancia por K. Yo aquí veo que puedo eliminar las pi con las pi, entonces si meto todo en la calculadora me queda aproximadamente 4 por 10 a la menos 5 K Tesla, unidad de la intensidad de campo magnético. Pues ya tendríamos, este sería el primer ejercicio. No me pide después ni fuerza entre ambos conductores ni ningún otro punto, así que ahí nos quedamos. Nos vamos al siguiente, ejercicio 6. Me habla de una aceleración de partículas alfa partiendo del reposo mediante una diferencia de potencial de 1 kilovoltio
penetrando a continuación en un campo magnético de 0,20 Tesla y dirección perpendicular al movimiento de las partículas. Calcule el radio de la trayectoria que recorren dichas partículas. Bien, este es el clásico ejercicio en el que nosotros tenemos un campo magnético uniforme, que en este caso no me dice en qué eje o en qué sentido está, así que lo vamos a estimar nosotros como que viene hacia dentro del papel. Ya que no me da detalles, pues lo voy a dibujar como a mí me parezca más cómodo. Dibujamos aquí una sabanita de vectores B, vectores de intensidad de campo magnético, y vamos a meter dentro la partícula alfa, supongamos aquí, que entra acelerada con una diferencia de potencial, pero esa diferencia de potencial veremos genera que la partícula entre con una cierta velocidad perpendicular al campo magnético. Por tanto, por la regla de la mano derecha, nosotros podemos deducir que la fuerza magnética que sufre esa carga alfa sería más o menos así, en esta dirección y sentido, y por tanto a partir de ahí la partícula va a empezar a describir un movimiento circular uniforme con un determinado radio, que es precisamente lo que me están pidiendo, el radio de esta trayectoria. Perfecto, pues lo primero es saber que teniendo la diferencia de potencial, dice de 1 kilovoltio, o sea 1000 voltios, yo una cosa que sé es que el trabajo se puede expresar como incremento de energía potencial, pero también se puede expresar como incremento de energía cinética. Por tanto, igualando aquí, incremento de energía potencial sería igual al incremento de energía cinética. Es cierto que cuando la potencial se incrementa, la cinética disminuye para conservar la energía. Entonces vamos a ponerle aquí un signo negativo. Significa esto que la energía potencial, ya vimos antes que el trabajo se podía expresar como menos Q por diferencia de potencial. Pero el incremento de energía cinética básicamente es energía cinética final menos energía cinética inicial, pero como me dice que parte del reposo, la inicial la podemos eliminar. Por tanto, nos queda que la carga por la diferencia de potencial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto es lo que nos va a interesar a nosotros, obtener de aquí la velocidad. Si bien aquí el signo de la carga no nos importa mucho, yo despejando la velocidad de esta expresión sería 2 por carga por diferencia de potencial partido por la masa, le hacemos la raíz cuadrada y obtengo la velocidad final que alcanzan esas partículas. Tengo en los datos la masa y la carga, están aquí en los datos del problema al final. No tengo sino que sustituir raíz de 2 por 3,2 por 10 a la menos 19 y la diferencia de potencial, que son 1000 voltios, partido por la masa, que son 6,68 por 10 a la menos 27. Queda una velocidad aproximadamente 3,1 por 10 a la 5 metros por segundo. Y yo ahora con esta velocidad lo que sí puedo hacer es calcular el radio, sabiendo que esta fuerza de aquí es la fuerza magnética. La fuerza magnética que sufre la partícula es a su vez una fuerza centrípeta, porque va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Por tanto, fuerza magnética, que por ley de Lorentz sería Q por V por B por seno del ángulo, y fuerza centrípeta, que sería masa por la aceleración normal, que es V cuadrado partido por radio, teniendo en cuenta que me dice que la partícula entra con dirección perpendicular al campo, seno de 90 vale 1, así que se nos puede ir. Podemos simplificar aquí esta velocidad con una de estas velocidades, y al final, conclusión, es que podemos despejar de aquí el radio, que sería masa por velocidad partido carga por campo magnético. Y aquí pues vamos colocando nuevamente la masa de la partícula alfa por la velocidad que acabo de obtener hace un momentito, partido la carga y el campo magnético que me lo decía al principio del enunciado, que era 0,20 Tesla. Pues el resultado es aproximadamente 0,0323 metros, o sea, bueno, pasados a centímetros si lo queréis en una unidad un poco más bonita. Pues lo tenemos ahí, aproximadamente 3,23 centímetros. Y con esto terminamos ya ese segundo ejercicio de campo magnético. Pues listo con este bloque. Mucho ánimo, mucha suerte. Un fuerte abrazo.